Buenas noches, quien conduce, Marianela Aymar, en otro segmento de Seguimos Educando. Gracias por estar allí, detrás de pantalla. Hoy tenemos un programa de lujo con especialistas en educación que nos darán un aporte importantísimo desde las autoras Rebeca Lijovic y Silvia Mora. Vamos a contar con especialistas renombradas del ámbito, como lo son Magdalena Descarga, Valentina Nani y Renata Bay. Con ellas tendremos hoy un intercambio, un interjuego, ¿no? Para poder entender un poquito más de lo que ha sido este ciclo 2021, que ha sucedido en el ámbito educativo atravesado por la pandemia, y los nuevos desafíos, los nuevos escenarios posibles que vienen de la mano de las creativas que existan, de repensar la educación, de repensar las necesidades de nuestros estudiantes y sobre todo de acompañarlos en este camino del aprendizaje. Bueno, qué difícil tarea la de transmitir información, construir conocimientos significativos. Las escucho. Bueno, buenas noches, Marianela, buenas noches a todas. Sin duda la pandemia nos provocó el mayor desafío de encontrarnos con nuevos alumnos. Siguiendo a CR, nuestros alumnos pasaron a ser pulgarcitas, estando atrás de una pantalla que permitía el estar al alcance de todo y al mismo tiempo una intermitencia, una ausencia, un panorama absolutamente diferente al que veníamos acostumbrados. Claro, pensaba en esto, ¿dónde quedó cómo manejan hoy, ¿no? Al interior de la escuela estas clases magistrales, lo que uno imagina, ¿no? Nosotros que no estamos en educación, la clase tradicional. Hola Marianela, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, también saludar a mis colegas, que los veo ahí presentes. Sí, la verdad que es bastante complejo, como decías recién, el cambio de estar en un aula, pasar al tema de la virtualidad. Esa pérdida que en cierta forma vimos del espacio físico, pero bueno, que siempre presente, las familias, el apoyo de los docentes, siempre tratando de trabajar y dar lo mejor posible, reconstruyendo nuevas estrategias, nuevas formas de trabajar en conjunto y demás. Ha sido un gran desafío porque nos ha desestructurado un poco, pero bueno, siempre presente y siempre tratando de trabajar de la mejor manera, por supuesto. Claro, imagino un camino, ¿no? Que nosotros desconocemos, ¿no? Desde que llega una clase lista y se produce el encuentro, el acontecimiento, y después lo que queda de la misma, todo un trabajo posterior de planificación, de pensamiento, en el que están abocados ustedes y bueno, que hoy queremos también escuchar esta parte, ¿no? De cómo es planificar, de cómo es poner en marcha estrategias. Bien, buenas noches a todos. Y teniendo en cuenta el concepto de estrategia de enseñanza, podemos decir que tiene dos dimensiones. Una es la reflexiva, que es la toma de decisiones a través de la planificación estratégica, y otra, por otro lado, es la de acción, que es la puesta en marcha del juego del docente con el alumno y teniendo en cuenta también una valoración de esa estrategia. Renata, pregunto, ¿podemos pensar en términos de superación al modelo de exposición y discusión? Bien, para dar respuesta a tu pregunta, Marianela, voy a utilizar como soporte un organizador, que es un elemento que da respuesta a tu pregunta y me va a ayudar a mí en la exposición. Podemos hablar de superación de esta clase magistral, es decir, la superación de la comunicación en un solo sentido, a través del modelo de exposición y discusión. ¿Qué permite? Permite cortar con esta comunicación en un solo sentido y permitir un ida y vuelta entre el docente y los alumnos. De esta forma, no solo el docente impulsa la participación de los alumnos, sino que también permite monitorear el progreso de los aprendizajes y en todo caso utilizar un reajuste, una reformulación de la exposición que se está brindando. En cuanto a este modelo, podemos también sumarle el modelo del organizador previo. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite presentar la información de manera que se establezca una analogía con la estructura cognitiva de los sujetos. Y acá la podemos emplear de dos formas.
Por un lado, un organizador comparativo o un organizador expositivo, que es el que estoy usando yo. Un organizador comparativo pretende hacer una analogía, ya sea por similitud o por diferencia, a una estructura conocida del contenido que estamos ofreciendo. Y de esta forma, esta analogía nos permite asimilarla y poder comprender ese contenido. Y por otro lado, como yo decía que estoy usando un organizador expositivo, permite presentar la información con los diferentes ejes, temas, subtemas que se van dando a través de un esquema, por ejemplo. ¿Esto qué permite? Permite organizar esta información de manera que se vaya asimilando según como estaba planteada la exposición. Cabe también aclarar que el principal protagonista de esta exposición generalmente, antes de la pandemia, era el pizarrón, y hoy pasaron a ser nuestras pantallas como la que estamos presentando en este momento. Bien, entendiendo esto de estrategias, ¿no? Y pensando en las estrategias más clásicas, como la clase expositiva, Magdalena, ¿cuál es tu mirada, tu opinión en relación a los procesos cognitivos que se ponen en juego con este tipo de prácticas? Bueno, primero debemos considerar que una clase expositiva es una estrategia de enseñanza, en la que la información que el docente va a brindar está organizada en una cierta estructura para que los estudiantes la comprendan. Por otro lado, los estudiantes ya vienen con ciertas experiencias y conocimientos propios, por lo que ese comprender va a depender de la interacción entre los nuevos significados y esos conocimientos previos. Por lo tanto, vamos a poder afirmar que en una clase expositiva en sí no es suficiente para que el aprendizaje significativo se produzca, sino que vamos a necesitar de algo más. Bueno, ¿qué es ese algo más? Vamos a necesitar organizar toda esa información de modo tal que se complemente lo que se pretende enseñar con lo que los estudiantes ya conocen. Y por otro lado, también va a ser necesaria la presencia de ciertos recursos y actividades que sean complementarias que vayan a favorecer la construcción de todos esos saberes. Bueno, Valentina, llegando, se nos acerca el final, delimitando un poco en síntesis para nuestro querido público, ¿qué fortalezas y debilidades encuentras dentro de estas clases expositivas? Bueno, en este caso, el uso de las clases expositivas como estrategia de enseñanza directa normalmente son adecuadas para exponer un tema nuevo, a la argumentación de cierto desarrollo de determinado tema, diversas perspectivas o diversos puntos de vista, el síntesis de una unidad y como así también estas clases expositivas son económicas en términos de planificación porque no hace falta utilizar recursos, son flexibles porque se amoldan a cualquier contenido, posibilitan información porque a veces no suele estar en la bibliografía y sistematizan y sintetizan diferentes tipos de conceptos. Pero si utilizamos esta clase expositiva como única estrategia, puede llegar a alimentar a los alumnos a que escuchen y absorben solamente la información a partir de un monólogo docente, como así también impide el transcurso de la clase a evaluar. Y por último, como sugerencia para planificar e implementar este tipo de clases positivas, se recomienda presentar pocas ideas pero con claridad, ser concisos, siempre apuntando al tema específico, reforzar la comprensión mediante la repetición. A veces perdemos lo que es la atención, entonces utilizar el recurso de repetición es importante. Mostrar ejemplos claros y experiencias concretas. Siempre es importante también porque es algo específico para reforzar lo que queremos expresar. Utilizar un estilo coloquial, normalmente los alumnos utilizan un cierto estilo, entonces se recomienda ambientarse a la actualidad, estimular las preguntas y aceptarlas, siempre el ida y venida con el alumno es importante, y sobre todo
las respuestas a las preguntas de los alumnos deben ser claras y concisas. Considerar que la atención limitada. Obviamente tenemos que considerar un tiempo específico de descanso para nuevamente retomar con este tipo de clases. Y por último, utilizar recursos visuales. Por ejemplo, filminas que sean claras, concisas y con información concreta. Bueno, qué escaso parece el espacio cuando estamos ante temáticas tan interesantes como las que plantearon hoy las especialistas, ¿no? Pensando en esto de la clase expositiva como una herramienta a la hora de planificar la enseñanza, camino, digo, silencioso que hace el docente previo a la entrada al aula, al curso, a encontrarse con sus estudiantes, y que nos vas a ir invitando a todos a repensar, ¿no? Cómo si se pueden imaginar otros modos de enseñar, otro modo de pensar las clases, si pueden ser reinventadas, qué nos dejó la pandemia también, qué movilizó y en qué fue protagonista para poder potenciar nuevos aprendizajes y quizás dibujar otros escenarios. Así que bueno, espero me acompañen en el próximo segmento porque tenemos mucho más para seguir pensando. Muchas gracias, buenas noches.